11 de febrero del año 2022. Siguen en aumento, con más tropas y más material militar. Y más grandes explosiones en los videos ofrecidos a los medios de comunicación por el Ministerio de Defensa ruso. Y aunque solo son ejercicios militares, la intención es hacer mucho ruido. Por su parte, el canciller ruso también opta por elevar el tono ante la demanda de Occidente de rebajar la tensión. Los enfoques ideologizados, los ultimátums, las amenazas y los sermones no llevan a ninguna parte. Por desgracia, muchos de nuestros colegas occidentales están obsesionados con esta forma de proceder. No se le puede llamar diplomacia. Estas tropas ucranianas en la región del Donbass fueron desplegadas en principio para mantener a raya a los separatistas apoyados por Rusia. Ahora están atentos y esperan lo que creen que será un asalto de las tropas rusas al otro lado de la frontera. Estoy convencida de que nuestra unidad está preparada para cualquier escenario. Nuestros soldados cuentan con las habilidades necesarias. Están preparados y muy motivados. Sabemos a quién defendemos. El pueblo ucraniano nos apoya. Estamos dispuestos a mantenernos firmes hasta el final. Sin embargo, la región del Donbass puede no ser el premio principal para Rusia. Así lo aseguró el presidente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en declaraciones a DW. Está bien que Berlín y París quieran aumentar los esfuerzos en el Donbass, pero hay que entender que el Donbass es ahora mismo un asunto secundario. Si escucha al señor Putin, el juego ruso se centra en Ucrania, en su conjunto y en cambiar el orden de seguridad europeo. Mientras Estados Unidos traslada tropas a Rumania para reforzar la frontera de la alianza junto al Mar Negro. Según Carl Bildt, a la hora de negociar, el principal interés de Rusia son Estados Unidos y la OTAN. Bueno, ahí teníamos en español traducción de la fuente DW, medio alemán, traducido al español.
La sola mención de que en Ucrania existe un resurgir de movimientos nazis o filonazis que actúan con casi total impunidad es recibida con una avalancha de acusaciones de propaganda rusa, títeres del Kremlin y justificadores guerreristas. Sin embargo, pocos se molestan en averiguar si ese despertar neonazi está teniendo lugar o no y hasta qué grado lo toleran desde el gobierno ucraniano y lo blanquean desde grandes medios y vocerías políticas occidentales. Y esa es justamente la investigación que realizamos. Seguramente este video sea de los más polémicos del canal, lo que es mucho decir. Así que afinen sus teclados y preparen sus comentarios. Pero antes, véanlo completo y sin perder detalle. Ahí les va. Este video estuvo cerca de no haber existido nunca. Llevábamos tiempo planteándonos si hacerlo o no, pero teníamos nuestras dudas. Sabíamos que en un tema así no puede dejarse pasar por alto, pero al mismo tiempo, en la situación geopolítica actual, estamos seguros de que algunos lo usarán para exclamar: ya están estos rusos con su propaganda bélica para justificar lo que venga. En absoluto, nada más lejos de nuestra intención que promover un conflicto armado. Desde que se avivó la tensión entre Kiev y Moscú, alentada desde Occidente, nuestra línea ha sido recalcar que un estallido sería malo para Rusia, malo para Ucrania y solo beneficiaría a actores ajenos que buscan sacar provecho de la situación. Este video va en esa misma dirección, pero lo cierto es que mientras estábamos sumidos en estas dudas, me topé con un artículo publicado en el periódico presidentes en ese país sobre la crisis actual. Entre los entrevistados, todos ellos indignados con Rusia por descontado, incluyeron a una historiadora que hablaba maravillas de su padre, Teodoro Barabash, ucraniano llegado a España poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Según el testimonio de la mujer, su padre fue un hombre que dedicó su vida a luchar por una Ucrania libre y democrática que formara parte de la OTAN y la Unión Europea, desde donde el país defendería los valores europeos y los derechos humanos. A pesar de la labia de la hija de Teodoro y de la credulidad del diario ante todo lo que les contaba, a mí me resultó peculiar que alguien con semejante afán democrático justo eligiera la España de Franco como refugio, más cuando lo hizo en los años en los que el autoproclamado caudillo por la gracia de Dios era el único exponente del fascismo que sobrevivió a Hitler y que desde el poder todavía se enorgullecía públicamente de serlo. Así que hice una pequeña búsqueda en internet y no puedo decir que me sorprendiera demasiado descubrir que el supuesto adalid de la libertad y los derechos humanos que se describía en el artículo fuera en realidad un colaboracionista nazi de la 14ª División de Granaderos de la Waffen-SS. Ese era el verdadero perfil de Teodoro Barabash, del que en boca de su hija, pero acríticamente y calcando sus declaraciones sin contexto, el diario afirmaba que dedicó su existencia a buscar una vida normal para Ucrania. Entonces tuiteé mi descubrimiento, que vale recalcar que no me llevó más de un par de minutos de tecleos y clics en la red, y el tema se viralizó, con unas consecuencias que prefiero contarles más adelante en este mismo video. Antes, un poco de lo que le faltó al artículo que motivó que me haya tomado la molestia de contarles todo esto que les cuento. Contexto. Porque lo del diario, lamentablemente, no es un caso aislado. Forma parte de una tendencia que viene creciendo en la última década y no solo se circunscribe a Ucrania, sino a casi todo el espacio postsoviético. En 2017, la OTAN publicó un video homenaje a la resistencia antisoviética en las llamadas repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. En el video llamado Forest Brothers, o Hermanos del Bosque, se presenta de manera heroica a los grupos armados del Báltico que se internaron en la espesura boscosa para luchar contra los soviéticos. Convenientemente, la historia que narra el video inicia en 1946, porque de haberla comenzado unos pocos años antes, inevitablemente tendrían que haber abordado el no tan heroico colaboracionismo de esos grupos con los invasores nazis. Por ejemplo, en Lituania, la resistencia antisoviética colaboró tan gustosamente con el nazismo que, según afirma la historiadora jefa de un prestigioso centro para el estudio del Holocausto, mataban civiles más indiscriminadamente todavía que los propios oficiales enviados por Hitler. En los 3 años de ocupación del Tercer Reich, en Lituania fueron asesinadas cientos de miles de personas, entre ellos alrededor de 9 de cada 10 judíos que vivían en el país, junto con Polonia, uno de los pocos países donde la llamada solución final estuvo cerca de completarse.
Y el consenso entre historiadores es que la clave de tamaño genocidio estuvo en el entusiasta apoyo de grupos como los que hoy la OTAN presenta despreocupadamente como Freedom Fighters. No es este el único ejemplo de ignorar o blanquear movimientos nazis o filonazis que ha tenido lugar en estos días. Muy recientemente, a finales de 2021, las Naciones Unidas adoptaron una resolución propuesta por Rusia para combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas de racismo y xenofobia. 130 países votaron a favor de la resolución, 49 se abstuvieron, entre ellos los miembros de la Unión Europea, y apenas 2 naciones votaron en contra sin disimulos: Estados Unidos y Ucrania. Washington se opuso citando que la glorificación del nazismo estaría amparada por el derecho a la libertad de expresión. Y Ucrania se opuso porque seguramente se dio por aludida, como veremos a continuación. Cualquier información que apunte a un resurgir de movimientos nazis o pronazis en Ucrania de inmediato es descalificada en los grandes medios y gobiernos occidentales como propaganda del Kremlin. Ojo, radicales de ultraderecha existen en muchos países, Rusia entre ellos, pero en pocos lugares como la Ucrania post-Maidán disfrutan de tanta tolerancia y hasta protección. Esto en el seno del gobierno ucraniano podría explicarse por el hecho de que estos grupos formaron parte activa de las protestas de 2014 y siguen formando parte del conflicto armado desatado desde ese mismo año en el oriente del país, por lo que en Kiev seguramente sientan que sin ellos pierden fuerza de choque a nivel de calle y también bélico.